Bueno, ¿cuál es el aporte del MIDES a este plan de integración para migrantes? Bueno, va a estar en la gestión, conjunto con el Ministerio de Vivienda, con un apoyo del BID, que lo que busca es centralizar el asesoramiento a personas migrantes. Muchas veces pasan de oficina a oficina sin poder completar una cantidad de consultas, una cantidad de dudas que se tienen, lógicamente. Si las tenemos nosotros muchas veces dentro del país, imaginémonos personas que dejan de lado una cantidad de afectos, su día a día, su vida cotidiana, para venir a nuestro país. Y cómo nosotros abrimos las puertas a personas migrantes también nos define como ciudadanos y nos define como país. Entonces, a través de este centro de encuentro se busca, a través de actividades y de una mayor articulación entre instituciones, ser mucho más eficientes en los servicios. El MIDES tiene un departamento de atención a migrantes y muchas veces los atendemos para evitar que caigan en situación de calle porque no tienen resuelta, por ejemplo, la situación de vivienda. Entonces ahí hay articulación, donde el Ministerio, en una primera instancia, da la salida de emergencia y después, en coordinación con el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, se brinda un subsidio por alquiler. Entonces el trabajo articulado y un centro de estas características va a permitir ser mucho más eficiente en los trámites en general. ¿Cuál es el perfil del migrante que llega a Uruguay? O sea, por lo general son esas personas en esa situación de vulnerabilidad que prácticamente llegan y van o desembocan en una situación de calle. Bueno, en realidad hay diferentes perfiles. En algunos casos trabajan ante la Cancillería directamente, Ministerio del Interior y demás. Al MIDES muchas veces consultan los que se encuentran en circunstancias vulnerables. No son todos, porque a veces es producto de buscar abrir puertas y golpear puertas, y otras veces porque realmente se está en una situación de vulnerabilidad, en donde quizás años atrás las migraciones en una mayor medida venían de países vecinos. Ahora vemos que llegamos a una distancia mucho mayor. Entonces eso requiere mejorar la respuesta. Lo que se busca con un centro de estas características es ser más eficientes en esas respuestas, dar contención y buscar en algunos casos, por ejemplo, evitar situaciones de calle. Ministro, esta tarde la coordinadora de ollas populares va a hacer una puesta a punto y llamó a la prensa justamente por el tema del envío a Fiscalía de acusaciones y lo que ellos llaman hostigamiento del MIDES para con estas organizaciones. A nivel de ministerio, ¿cómo está este tema? Totalmente convencido del proceder. Acá cuando hay maniobras que provoquen que los alimentos no lleguen a los que necesitan, el ministerio va a actuar en consecuencia. Podrá gustar, podrá no gustar, pero esto hay que ser 100% determinantes. Acá las irregularidades se constataron. Hay una etapa que es administrativa, que se llevó adelante una investigación administrativa que llegó a unas conclusiones que ya hemos hablado en más de una oportunidad, y nosotros como funcionarios públicos estamos obligados a trasladar esos hechos con apariencia delictiva a la justicia. Después determinará la justicia si tiene un alcance de tipo penal o no lo tiene. Ahora, ¿cómo sería el proceder del Ministerio de Desarrollo Social si corrobora una cantidad de irregularidades en el manejo de alimentos de una red y no actúa en consecuencia? Yo creo que estaríamos en falta. Por tanto, nosotros estamos 100% del camino trazado. Y esos son los comentarios que tenemos para hacer. No ha cambiado nada al respecto. ¿Cuáles son los números que maneja hoy, a fines de diciembre prácticamente, el Ministerio en cuanto a ollas y a porciones servidas? El miércoles tenemos una reunión de puesta a punto, es sensiblemente menor de lo que se expresaba públicamente. Es menor la cantidad de iniciativas, es menor la cantidad de porciones. Dentro del marco de las irregularidades que se fueron constatando, hay que destacar que las denuncias provienen de personas vinculadas a las propias ollas o de vecinos que cada acta la firman. O sea que la composición de lo que fue enviado a Fiscalía tiene testimonios que están identificados. Obviamente nosotros cuidamos los nombres y las personas, tanto los que fueron víctimas de este tipo de circunstancias como de las personas que puedan llegar a estar implicadas, porque no nos corresponde a nosotros hacer un señalamiento. Hemos sido sumamente cuidadosos con cualquier tipo de nombre propio o con cualquier persona que pueda estar vinculado. Pero las denuncias llegan de las propias personas. Cuando nosotros nos encontramos con una denuncia de apropiación indebida, no la hace el MIDES, la hizo personas que por su parte lo hicieron ante comisaría. Cuando nosotros recibimos denuncias de que se vendían las propias porciones, lo hacen personas directamente vinculadas a las ollas, no las hacemos nosotros. Cuando nosotros recibimos denuncias de que se venden insumos por redes sociales que son suministrados por el MIDES, nos llega la denuncia
de las propias personas. Cuando las personas dicen que, por ejemplo, se les obligaba a ir a reuniones de organización política, son personas que firman actas las que dicen esto. Estos son propias personas. Después están los hechos de público conocimiento. Cualquiera se mete en las redes sociales de la Coordinadora Popular y Solidaria y al tiempo donde supuestamente se llevaba una actividad voluntaria también se recolectaban firmas contra la LUC. Y claramente si una persona necesitaba nada más ni nada menos que un alimento, está en una situación de inferioridad. Porque se encuentra que los mismos que suministraban alimentos ponían adelante una hoja y una firma y una lapicera para que se lleve adelante una firma. Sobre eso tenemos nuestra posición, que no es parte de lo que ha sido la investigación administrativa que debe determinar irregularidades. Pero claramente hubo una cantidad de consideraciones políticas. Hace poco veníamos que se convocaba una marcha en contra de la reforma jubilatoria. ¿Tiene que ver eso con la alimentación? Directamente del trabajo voluntario, porque hay una cantidad de personas que llevan adelante el trabajo voluntario de una forma que realmente es satisfactoria, que merece todo el reconocimiento. Nosotros lo que estamos en contra y vamos a seguir estando, hagan las conferencias de prensa que hagan, digan lo que digan, es cuando las maniobras puedan perjudicar la llegada de alimentos a los que necesitan. Usted hablaba de su lectura política, justamente el Frente Amplio ha defendido esto, dice que hay hostigamiento también o que se le está pegando a quien fue solidario en la pandemia. ¿Qué lectura política hay ahí? El Frente Amplio siempre recurre a una muletilla de esas características. En un momento era Plan Atlanta, ahora es hostigamiento mediático. Lo primero que es quien se empezó a expresar mediáticamente con un relato falso fue justamente los que ahora reclaman por un eventual, que obviamente no existe, hostigamiento. Segundo, no nos sorprende que el Frente Amplio se abrace a la Coordinadora Popular y Solidaria. Si la Coordinadora Popular y Solidaria, bajo el pretexto de distribuir alimentos, le juntaba firmas contra la LUC. Si ahora les convoca marchas contra la reforma jubilatoria. Entonces, evidentemente que se utilizó como un instrumento político. ¿A alguien le sorprende en el país de que el Frente Amplio se va a abrazar y a embanderar con la Coordinadora Popular y Solidaria que le juntaba la firma, que les convoca marcha? Y a mí no me sorprende. Por lo tanto, esas consideraciones políticas que están al margen de las irregularidades establecidas a través de una investigación administrativa del MIDES, para mí es clarísimo, el panorama es clarísimo. Y por eso vemos la reacción que tiene una cantidad de dirigentes del Frente Amplio. Primero, el interés de instalar la mayor cantidad de ollas posible. Y segundo, ese tipo de expresión que recurre al agravio, porque no se fundamenta con argumento. Nosotros llevamos adelante el envío, porque corresponde, de diferentes irregularidades constatadas, pero no se habla de las irregularidades, o sea, no se controvierten esas irregularidades. Y en todo caso después se discutirá en el ámbito correspondiente, del cual no nos vamos a expresar porque no corresponde. Como integrante del gobierno, ¿cómo ve este pedido de varios actores, principalmente de la oposición, de renuncia de integrantes de este Poder Ejecutivo, inclusive en la figura del presidente propiamente? Y es coherente. El trancazo del Frente Amplio lo decidió el 1 de marzo de 2020. Y sobre esa postura lo vemos en diferentes episodios. En lo que fue a los 20 y pico de días de asumir un nuevo gobierno que se encuentra con una situación inédita para el mundo, que fue la llegada de la pandemia, algunos estaban con espíritu patriótico, otros estaban caceroleando. Después vino la etapa de la LUC. Se expresaron una cantidad de mentiras que después no se sostuvieron. ¿Por qué no se sostuvieron? Porque era mentira. Y la mentira tiene patas cortas. Después, en contra de la reforma educativa, que vimos lo que tuvo que atravesar y la falta de respeto que tuvo que atravesar el presidente de ANEP cuando iba a explicar en qué consistía la reforma educativa. Lo vimos todo, lo tomaron los medios de comunicación. Ahora es la reforma jubilatoria, definió el trancazo permanente. Ahora, en algún momento el Frente Amplio tiene que empezar a pensar un poquito en el país. ¿Sobre los casos Marcet y Artesiano? Ya se ha expresado por parte del Ministerio del Interior, del Canciller, ya se ha expresado por parte del Presidente de la República y se ha hecho referencia al tema, y de hecho el gobierno de entrada dijo a fondo. Y que caiga el que tiene que caer, el gobierno lo ha dicho. No se recurrió a decir que esto es un plan Atlanta, etcétera, no se buscó las excusas del tema. Se enfrentó el Presidente de la República inmediatamente que se conoció el episodio, fue y puso la cara. No anduvo con vueltas y puso la cara
ante la ciudadanía. Y ¿saben una cosa? Yo siento orgullo todos los días de servir al país al lado de un gran líder, como es el presidente de la calle Pou, que seguro la historia lo va a colocar como uno de los mejores presidentes que ha tenido nuestro país. Ministro, quería consultarle con respecto a los números que publicó la Intendencia de las personas, de las embarazadas y los niños que se acogen al programa de alimentación. En su momento, el año pasado, fue un número de controversia y se armó un equipo para trabajar junto a ASI y junto al MIDES. Este año se duplicó la cifra. ¿Han tenido reunión? ¿Han podido hablar? Nosotros una cosa que reclamábamos el año pasado y vamos a seguir, cuando se constata en una policlínica municipal o de ACE una situación que tenga que ver con eso, tiene que dar aviso inmediatamente. Porque para que los técnicos sociales puedan actuar. Ahora, el MIDES lo que no toma conocimiento cuando autoridades sí lo están tomando, es muy difícil para nosotros un marco de actuación. El año pasado, cuando nos enteramos por la prensa esos datos, con el doctor Cipriani, fuimos de sorpresa a buscar los hogares. Nos encontramos en los hogares, no aparecían. Fuimos a buscar a la familia, fuimos a buscar a los niños y las direcciones no coincidían. Caímos de sorpresa a policlínicas. Por tanto, yo no tengo un informe oficial al respecto. Por supuesto, tiene que haber tolerancia cero a cualquier circunstancia de esas características. Ahora, trasciende públicamente, no sé este caso porque no me ha llegado nada, pero el año pasado, y me acuerdo haberlo hablado directamente con la Intendencia, trascendió una información que, en lo que tenía que ver con otras autoridades que tendríamos que estar trabajando en conjunto, no había llegado. ¿Cómo se logra entonces esa articulación? Yo no quiero expresarme sobre lo que no vi ni escuché este año, por tanto, no quiero hablar sin propiedad, Laura. Lo que sí te digo que el año pasado, cuando trascendió con el presidente ACE, fuimos nosotros mismos a barrios con las direcciones establecidas a buscar esos casos y los casos no aparecían. Entonces después hicimos el reclamo correspondiente a la Intendencia de Montevideo por dos razones. Primero, por no avisar a tiempo. Lo más importante para una persona cuando se encuentra con un caso así es dar participación a las instituciones públicas para dar respuesta. No había pasado. Y por otro lado, una información precisa. Porque si está pasando eso hay que reaccionar y dar respuesta inmediatamente. Yo de este año desconozco. Sé que en su momento, en primera persona, no me lo contaron. Fui hasta los lugares y la situación no era nada que ver a lo que se decía públicamente.